pesar del weather, de la nieve que está cayendo, pero estamos contentos de estar aquí para hablar de tu palabra. Es maravilloso ver, oh Dios, el esfuerzo que tus hijos hacen para estar aquí hoy, dispuestos a servirte, a adorarte, a buscar, oh Dios, el alimento espiritual que se encuentra en las direcciones de tu palabra. La responsabilidad es mucha, porque nos corresponde trazar bien la palabra, trazarla con cuidado, abrir nuestro corazón para que no salga de un corazón ansioso de arrogancia, de vanidad, sino lleno de humildad ante tu presencia, para que seas tú, Señor, quien en verdad hagas lo que quieres hacer con nosotros y no por voluntad de los hombres. Solo ayúdanos, oh Dios, a cumplir con lo que tú, Señor, tienes programado para cada uno de nosotros. Que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Que todo, oh Dios, lo que a partir de ahora nosotros vamos a entregar a ti en tu nombre, sea para glorificarte y honrar tu nombre siempre. Padre, porque te lo pedimos a ti, oh mi Dios, con nuestro corazón en las manos. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén, Padre. Bien, amados, seguimos con el estudio de esta confesión de fe, las enseñanzas que han perdurado a través de siglos y que por gracia y voluntad de Dios siempre se han levantado hijos suyos para defender esta verdad. ¿Es fácil esto? No, nunca ha sido sencillo, porque el ser humano provoca a Dios muchas veces para pretender que Dios haga la voluntad de ellos. Y cuando Dios no lo hace, ellos la imponen. Y establecen doctrinas que nada tienen que ver con la doctrina de los apóstoles. Y acuérdense, las enseñanzas de las Escrituras o recomendaciones que encontramos en las Escrituras es que nosotros debemos estar sustentados sobre la base de los apóstoles. Es decir, lo que los apóstoles no enseñaron, no dijeron, no hay una razón para que nosotros hoy lo hagamos doctrina por encima de ello, hagamos dogmas por encima de lo que ellos enseñaron. Es como decir, ellos no enseñaron esto, pero tenemos la autoridad como iglesia de establecer doctrinas porque la autoridad le fue dada a la iglesia. ¿No? Es que la autoridad ha sido dada a la iglesia, pero con fundamentos. Y el fundamento, primeramente, es Cristo, y la base también los apóstoles, sobre la cual nosotros debemos crecer, sus enseñanzas, sus direcciones, que enseñó el Señor. Siendo Cristo la cabeza, como nos dice este párrafo, vamos nosotros hoy a analizar varias cosas y espero que nosotros aquí también podamos participar. Este texto, este párrafo número 4 nos dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Miren el orden. Entonces se van directo al problema que estaban enfrentando en ese momento. Dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. Acuérdense que este fue el problema, bueno, uno de los problemas que tuvo la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental para en el 1054 dividirse, porque la autoridad que le habían dado al Papa estaba más allá de lo requerido en las Escrituras. Ahora la Reforma vuelve y recuerda y dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza en ningún sentido porque la cabeza es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver con versos bíblicos hoy, si eso es una realidad o podemos ir más allá o establecer doctrina para decir que eso no es así. Bueno, esto se ha tratado de decir que hay un error en esta confesión de fe, porque en verdad el Papa fue puesto por Dios y él es el vicario ahora de Cristo en la tierra. ¿De dónde sacan esto? Vaya usted a saber, pero lo hacen.
sino que es el anticristo. Ellos iban más lejos, cosa que en este momento yo no puedo decir. Eso no estoy de acuerdo con eso. El anticristo no sabemos de dónde va a salir. Nosotros podemos imaginarnos y decir que es así. Ellos estaban tan molestos con lo que estaba pasando, con lo que estaba haciendo la iglesia de Roma, que se dieron a decir, es que ese hombre es el anticristo, porque se hace ser Cristo, quiere ser como Cristo, tiene una autoridad que no le ha sido dada. Y le llama aquel hombre de pecado, ese es el anticristo, e hijo de perdición. Miren todo lo que le decían ellos del Papa en Roma, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Ahora nos toca a nosotros ver si encontramos alguna luz, alguna enseñanza en la Escritura que nos ayude a ver si esto es así. Por ejemplo, hablar de la cabeza de Cristo como la iglesia. Vamos a tener que ver con Colosenses, capítulo 1, 18. Por poco digo primera de Colosenses. Dice, bueno, ese todavía no lo han puesto. Pero por poco lo digo, no sé por qué. Colosenses 1, 18, Efesios 4, 11 al 16. Vayan buscando versos, quiero que me ayuden con esto. También Efesios 1, 20 al 23. Vamos a ver si nos da tiempo también para seguir analizando el 5, 23 al 32. Depende de ustedes, de su habilidad, porque quiero que ustedes lean los versos. En Colosenses 1, 18, ¿qué encontramos nosotros aquí? Que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Señora, hay una declaración aquí. Dice la Escritura. Para yo quitar eso de la Escritura y irme más allá y tratar de decir, no, pero ¿qué pasa? Que tú no entendiste bien. Cristo es la cabeza, pero Él tiene personas que le ayudan. Él no está, Él se fue. ¿Se fija? Si tú puedes usar eso como argumento, tú estás inmediatamente minimizando a Cristo y quitando su omnipresencia. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en verdad Él ha dejado aquí su iglesia, y su iglesia tiene que ser cuidada por un hombre. Y ese hombre le ha dado la capacidad a Dios de una manera especial para que pueda dirigir y llevar su iglesia. Bueno, esta ha sido la discusión de siglos, pero al fin y al cabo los mismos teólogos de la Iglesia Católica Romana dicen, es que no podemos sustentar esto, el papado no se puede sustentar. Esto es increíble, ellos mismos lo saben. Pero dicen, es que es conveniente para la permanencia de la iglesia. Ellos establecen lo que es conveniente, nuevamente vuelven y hacen insuficiente a Cristo. Él no es capaz de controlar su iglesia y de sostenerla. Mi hermano, nosotros encontramos a Cristo en Apocalipsis, en el monte de Sión, dice, peleando y luchando por su iglesia, y declara de antemano que su iglesia será victoriosa. No está dependiendo del Papa de Roma. Pero ¿cómo es que no se puede ver esto? Pero es que lo sigue diciendo. No es que Pablo lo dijo solamente en la iglesia de Colosenses. En Efesios lo dijo varias veces. En Efesios 4, 11 al 16, ¿quién lo tiene? Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nota lo que está diciendo. Pero este texto se torna interesantísimo porque ahora también involucra a la iglesia y le está diciendo, yo le he dado dones. He establecido hombres preparados, apóstoles con capacidades, y a ustedes individualmente, a todo lo que Él llama, le da un don. Él los ha establecido.
en su iglesia a unos apóstoles, a unos ministros, a unos con diferentes dones. Eso es la iglesia. Pero termina este pasaje diciendo, no, nunca se olviden en el proceso de que Cristo es la cabeza. ¿Verdad que lo dice? No los está diciendo. Es que nosotros no queremos verlo. Porque el poder y el deseo de poder nos lleva a corromper la iglesia. Hermanos, si hay algo que corrompe la iglesia es cuando nosotros nos creemos fuerte, poderoso. Nos creemos personas que necesitamos honra. Y si esa iglesia local en la que estoy me dan una admiración muy alta, el ser humano termina por creérsela. Y termina estableciendo normas con autoridad porque la iglesia lo va a respaldar sin importar si es provechosa o es dirigida por las instrucciones y principios de la palabra de Dios. Y cuando eso se pierde, establecemos doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso es que en Efesios aquí se nos dice, los dones están ahí, hay capacidades, se van a levantar hombres que ustedes se van a asombrar de sus capacidades, de su intelecto, porque yo lo puse ahí. El problema es que no pueden olvidarse de que por encima de todo, Cristo es la cabeza. Eso me acuerda a una persona que estuvo levantando un grupo musical. Ese grupo musical estuvo caminando y haciéndose grande. Las personas comenzaron a aclamarlo. Y los miembros que estaban en el frente de aquella agrupación musical ya se creían líderes. Pero el líder principal le dice, en plena presentación, escuché eso, y dice, oigan muchachos, no se olviden quién es la cabeza de este grupo. Había que acordárselo, porque ya se estaban yendo, dice, ya, yo mando más que él, yo soy aquí el jefe. Se salían, iban y se paraban en el público y decían lo que había que hacer, y bueno, era tanta la fama, la algarabía, ¿no?, que ya ellos tenían la autoridad de irse por encima. Y él se para, claro que por su propio ego, dice, la gente me quiere desplazar, ¿no? Pero Cristo sin ego y sin nada le está diciendo, para que esto funcione, para que esto camine, nunca se olviden que yo soy la cabeza. ¿Pero de quién? De su iglesia. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, siempre la Iglesia Católica Romana diciendo que la iglesia de Cristo es esa iglesia local, la sede. Pero la iglesia de Cristo no es una sede, no es una iglesia local. Nosotros no podemos pretender, dice, bueno, aquí somos nosotros un poco de grupo, pero increíblemente este pequeño grupo es el que va a iluminar el mundo, porque nosotros sí somos la iglesia de Cristo. Y que nosotros salgamos por ahí a decir que esta es la iglesia de Cristo y que fuera de esta iglesia nadie será salvo, nos convertimos en una secta. Por eso es que realmente el título secta a ellos no les gusta, pero es que lo están fabricando, sus acciones están diciendo somos una secta porque decimos que esta sede es la iglesia que Cristo estableció porque tiene 2000 años según ellos. Es que la iglesia de Cristo tiene 2000 y pico de años, pero la iglesia de Cristo no es esa. La iglesia de Cristo es aquella por la cual Cristo murió, por la que Cristo salvó y está en diferentes partes del mundo que nosotros no conocemos. ¿Quién es el que sirve a Dios? ¿Quién es el que ama a Dios? Aquel que entrega su corazón y busca las direcciones de su palabra, aquel que no se envanece, que no se engrandece, sino que siempre ve a Cristo como superior, como el ser único y capaz de salvarnos, porque toda la escritura, todo lo que usted va a leer, gira alrededor de Cristo, no alrededor de ningún hombre. Ninguna doctrina, ninguna religión en el mundo que no gire alrededor de Cristo será la iglesia de Cristo.
todo lo que usted va a leer desde Génesis hasta Apocalipsis está centrado en Cristo. Y ahora, cuando se involucra y se incluye a todos los gentiles como parte de esta iglesia de Cristo, les recuerda, tienen que entender que Cristo es la cabeza. No que comenzó a ser la cabeza, y es que siempre lo ha sido. Está haciendo una declaración para recordarle que siempre Él ha sido la cabeza. Entonces el hombre, en su poder y su deseo de querer ganar, dice, es que yo amo tanto a Cristo, y esta iglesia que es la de Él, aquí está Cristo representado. O sea, nosotros vemos a aquel Papa y ahí mismo está Cristo, es como Cristo en la tierra. Pero ¿quién dijo que eso era así? ¿Encontramos algún principio en la palabra de Dios que diga que eso es así? No, el hombre mismo se lo atribuyó por el poder que tenía. Porque ya tenía el poder y apoyo de los gobiernos, tenía prácticamente controlando toda la región occidental en sus manos, había demasiado poder, ya podían hacer lo que quisieran. Y esto se convirtió en Oriente y Occidente en un sistema político prácticamente, que más luego, cuando se establece en el 1054, dice, este hombre es infalible. No lo soportó la parte oriental y se dividieron. Hoy tenemos Iglesia Ortodoxa Católica y Iglesia Católica Romana, porque el título tiene que ir romana. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora ya, nuestro hermano Luis. Aquí, y faltó un texto que es 1 Timoteo 2:5. Sí, lo puede leer, que no está incluido aquí, pero dice, vamos a escucharte. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, el mediador no debe ser alguien perfecto que vino. Exactamente. Y a diferencia del Papa, es un hombre pecador, y a veces lo quieren santificar más de la cuenta. Pero el Señor ha puesto y ha dejado, porque se dice que se hizo hombre, Jesucristo hombre, pero dice que Dios. Claro. Eso es válido. La razón por la que yo creo que ese texto no se coloca aquí es porque ellos le iban a decir exactamente lo que te iban a decir hoy. Es que este Papa nuestro, este hombre maravilloso, increíble que tenemos aquí, él no se está haciendo como el que va a salvarte, ni el que te salva. Estás equivocado, tienes un problema enorme en tu mente. No, estamos diciendo que él está representando al que nos salvó, a Cristo. ¿Comprende? Eso es lo que te van a decir. Entonces dice, esto es cierto, aunque ellos están actuando como si fueran Cristo, ellos se van a defender de esa manera. Es que no, nosotros amamos, servimos a Cristo, lo seguimos, solamente lo estamos representando, porque como Él se fue y Él no está aquí, acuérdense lo que dijimos al principio, ese es un argumento que tiene que caerse, porque tan pronto tú dices eso, tú estás haciendo a Cristo como si Él no fuera un ser que puede estar en todas partes. También eso es algo normal entre todas las sectas. Usted va a ver que van a buscar su punto de vista. Por ejemplo, podemos ver los mormones. Ellos dicen que hablan de Jesucristo, pero van a tener un punto de vista. Y todas las religiones que se han creado en contra de la palabra, buscando su propio mérito, van a buscar un punto, pero si vamos al contexto entero, y siempre ellos cogen un texto. Y claro que un texto fuera de contexto hace un contexto. Explicarlo. Y si no te citan varios textos, muchos textos, porque piensan que citando muchos textos, claro, ellos tienen la razón. Porque cuando tú lees el texto completo, de dónde se va reflejando de todas esas cosas, la misma palabra se explica ella misma. Acabamos de leer el de Efesios. Ella misma que dice, cabeza, Cristo. No hay que explicarlo mucho, porque ella misma se explica. Definitivamente. Se ve fácil de entender, pero el asunto es que ellos tienen sus argumentos, no se crean. Ellos tienen sus argumentos, lo van a buscar y te van a decir, tú no entiendes nuestra amada Iglesia Católica, es que tú no la entiendes. Si la entendieras te arrodillaras ante ella y allí estaría, Ave María, allí estaría porque la amas, la vas a amar. Son poéticos. La poesía cala en el ser humano porque contiene sentimientos.
Y ellos han apelado toda la vida a esa actitud sentimental. Hermano, hay gentes que dan la vida por esta iglesia, pero es que están metidos sentimentalmente en ella. Y ya no les importa si es verdad o no. Entonces dicen, pero es que la iglesia lo dice. Ya te metieron el sesgo de que la iglesia en Roma es la iglesia de Cristo. Y para tú salir de ahí, mi hermano, te digo, solamente Dios. Y los argumentos son amables, dulces, son tan tiernos. Entonces los evangélicos venimos y hablamos, ay, aquí no me gusta, aquí son muy duros, pero ellos son tan amorosos porque es el amor, pero te engañan. La Escritura te está diciendo, ya que Luis mencionó a los mormones aquí, es que ellos también están llenos de amor. Todo es poesía. Pero te cambian la Escritura, toman un verso, pero distorsionan a Cristo de lo que en verdad Él es. Lo sacan de donde Él es. Ya no es Cristo lo que dice ser, sino lo que ahora nuestra iglesia dice que Él es. Porque recibimos una revelación especial que nos está revelando algo con respecto a Cristo que no se sabía. Todos los demás, antes de los mormones, estaban engañados. O sea, tuvo Dios que esperar hasta el siglo XIX para entonces venir y declarar esta verdad. ¿De qué hora se apareció la iglesia con la revelación verdadera acerca de quién es Cristo? Y tú tienes que ponerte a pensar en eso, porque desde que Dios enseñó la doctrina a través de sus apóstoles, esa es la doctrina. Si que el hombre en el proceso la corrompa, ese es un asunto que la iglesia misma de Cristo tiene que verificar. Tú no te puedes salir porque dice, todo debe estar en los apóstoles. Tú vas a la Escritura, tú le preguntas a los historiadores del momento, entre ellos Josefo, y le pregunta si los apóstoles estaban allí arrodillados ante estatuas, estaban enseñando a la Santa Madre que había que adorarla, o que Cristo no está, que ahora hay que hacerlo una reverencia enorme, endiosarla, que ahora hay que establecer a Pedro como el Papa. Mi hermano, Pedro nunca lo vieron como eso. Pablo mismo reprendió a Pedro. Te preguntas, pero ¿cómo se atrevió Pablo? ¿Quién era Pablo para reprender al Papa? Meterse con el Papa, no, nadie puede. Y él tuvo que humillarse. Y hay un sinnúmero de cosas que te dejan ver de que en la vida de los apóstoles en ese primer siglo, nada que ver con lo que comenzó a suceder a partir del siglo IV. Porque todos comenzaron a divariar, los mismos padres de la iglesia chocaban, y detrás de todas esas enseñanzas que los padres de la iglesia fueron estableciendo, yo tengo que ir y revisarla a la luz de los apóstoles. Porque ¿qué fue lo que me dijo la Escritura? Que la iglesia debe ser vigilada y sustentada bajo la doctrina de los apóstoles. Si no gira todo ahí, detrás de lo que los apóstoles enseñaron, hay un problema. Pero es que ustedes no pueden entender que la iglesia ha estado guiando a través del tiempo, a través de culturas cambiantes y estableciendo los mismos principios, que no lo hemos violado. Estamos en los principios, no nos hemos salido, solamente hemos dicho algunas cosas diferentes, como vengan y reverencien a María, vengan y adoren al Papa, pónganlo como la iglesia máxima, y un sinnúmero de dogmas que contradicen totalmente la autoridad de Cristo para dársela al hombre. Y tú tienes que ser cuidadoso con esto, porque Dios te pedirá cuenta. Y este es el punto. Siguiente verso, ¿quién lo tiene? Oh, Francisco. Sí. Y nada más, hablando acerca de eso, pienso que el problema del primado de Pedro está basado en la mala interpretación del famoso versículo ese de Mateo 16, 18. Cuando Cristo les dijo, ¿verdad?, a Pedro que
a él le iba le dijo que a él le iba que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia católica pues lo interpreta como si a Pedro le estuviera dando esa sucesión y ese poder para que él fuera el líder de la iglesia. Y suponiendo que fuese así, vemos la escritura a través de la historia que después de Pedro no hay ninguna sucesión de poder. No hay nada. Entonces allí se les acaba el argumento de esa mala interpretación de ese versículo, porque pues la Biblia nunca habla de sucesiones de jerarquía como cabezas de la iglesia. Y como usted ya citó el versículo de que pues la iglesia está basada en la enseñanza de los apóstoles, pero no de una sola persona, sino que todos descendemos de lo que Jesucristo dejó a través de los apóstoles, de la enseñanza de ellos, y no como una sola persona. No vemos ninguna sucesión a través de la historia. Pero desgraciadamente ese versículo para la iglesia católica es muy fuerte para ellos. Bueno, es interesante, Francisco, no sé si has leído lo que es el Dessinger. ¿Sabes lo que es el Dessinger? Un poco he leído. Sí, que es donde están prácticamente grabados todos los dogmas de la iglesia católica, y te vas a asombrar que ellos mismos dicen, esta doctrina, aunque la creemos, no podemos sustentarla. A veces ellos mismos se contradicen en sus escritos. Ese es el problema. El problema es que como tienen la autoridad de la iglesia y como saben que sus fieles no escudriñan ni leen, sino que van ciegamente a lo que ellos dicen, ellos se sienten libres. Pero después, si tú no le dices, no te digas que no te lo dijimos, está escrito aquí, tú lo viste. Lo que pasa es que la iglesia tiene autoridad para establecer dogmas. Entonces la autoridad está por encima de lo que la escritura misma diga. Ese pasaje de 16-18, ellos saben que no pueden sustentarlo, y han salido muchos teólogos entre ellos, dicen, ¿qué estamos diciendo? Esto no se sustenta. Pedro no puede ser la parte donde nosotros podamos escoger para establecer un papa. ¿Comprende? Y muchos de ellos tampoco creen en la sucesión, porque ellos reconocen que en ese proceso de papas hubieron muchos hasta asesinos. Por ejemplo, Damaso en el siglo IV, que mató para querer no tener la autoridad que tenía. ¿Comprende? Hay un sinnúmero de cosas que te vas a encontrar de papas que fueron corruptos, que vivieron con diversas mujeres ahí mismo, en la misma iglesia, y te vas a encontrar y dices, ¿pero qué cosa es esto? ¿Comprende? Entonces, ¿dónde está la sucesión? Porque se supone que el que se sucede debe ser Pedro mismo. ¿Me entiendes? Falla. Lo mismo que estaban diciendo. Pedro mismo en Hechos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, eso también lo diría el Papa, ¿no? O sea, podría ser de palabra. Porque dirían, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero acuérdense que yo soy el representante. Por eso es que al decir yo soy el representante lo llena todo, ¿no? Entonces te dejan ahí, es que yo soy el representante nada más. Yo no soy el redentor. No, el redentor es Cristo. Aquí está, miren, lo tenemos en el altar. Ahí vayan y postrense ante Él en esta imagen que nosotros creamos, que nos imaginamos que así era. Pero hay que ponerlo, porque es todo esa parte emotiva, apelar a esas emociones donde tú entregas tu corazón. Mi hermano, y déjeme decirle que hay muchas personas fieles, que creen y van y son sinceras, no que son. Es que no son deshonestas las personas que van ahí, es que le están enseñando eso y creen exactamente que así es como deben de hacerlo. Entonces cuando leen la escritura dicen, no, es que no puede ser, ¿cómo va a ser que la escritura dice eso? Si la iglesia me dijo esto, no, aquí tiene que haber una mala interpretación. Entonces te comienzan a citar una cantidad de versículos sin explicar, que te dicen, no, pero que ellos no entienden que mira, por ejemplo, si te meten en el tema de la justificación, hay hasta quienes dicen que hay 7 tipos de justificaciones. Simplemente para lograr ver que la salvación debe ser por obras. Y desmeritan a Cristo para entregar autoridad al hombre. Y te encuentras con todos esos problemas, que es parte de la teología que ellos tienen. Pero tú mismo, simplemente leyendo sus mismos escritos y normas de fe, te das cuenta
de que te escriben, dice, pero esto es lo que yo creo. ¿Y cómo es que? Pero esto es lo que creo. Y lo lee y dice, pero es que ellos pudieron trazar doctrinas correctas, pero en la práctica, no, espera, que también van las enseñanzas y las tradiciones. Y las tradiciones fueron las que permitieron que los dogmas fueran hechos. Aquí no vamos a variar, porque estos son doctrinas de la iglesia. Van por encima de la escritura, entonces hacen a las tradiciones y a la Biblia infalibles ambas, cuando las tradiciones no pueden ser infalibles, sino solamente la Biblia. Por eso que decimos, es sola escritura, que la escritura controle las tradiciones. ¿Se entiende? Que es muy diferente. No las tradiciones controlando las escrituras, que es lo que ellos hacen, controlan al revés. Porque al darle esa autoridad a la iglesia, y como dicen que la autoridad viene de Dios dada a la iglesia, pero ¿a cuál iglesia? La que está en Roma. A los orientales y los coptos y todo dicen, no, ellos están equivocados, somos nosotros la autoridad. Entonces esto se convierte en un problema político entre católicos. Ambos grupos de católicos divididos entre sí, y los fieles que no leen, ni estudian, ni hacen nada. Ay, sí, eso es lo que tenemos que hacer, que lo que tenemos, bueno, agarra un rosario, comienza y a buscar, no necesitamos este rosario bendito y otro que va. Y ¿qué cosa es eso? Invento para entretenerte, perderte la mente y de que tú creas que realmente tú debes obedecer simplemente todo lo que la iglesia te diga. Pero tú lo estás haciendo de corazón, ni se crea. Mi hermano, hay gente que agarran ese rosario y comienzan a llorar desde que lo agarraron. Porque van con todo su corazón. No te están mintiendo. Eso es lo que creen, es lo que le enseñaron. Analizar, investigar. No. A mí no me ven a enseñar. Yo nací católico y moriré católico. Porque no quieren que tú le enseñes. Tienen miedo. Miedo a perder eso. Porque no toda mi fidelidad estuvo ahí. Mi papá era tan católico. Ay, Dios, como yo abandono a mi papá, a mi mamá. Me acuerdo cómo iba. Ay, no, evangélico jamás en la vida. Que no puede ser, no. Comienza el drama. Pero nadie quiere estudiar. Tú te vas a encontrar un día con Dios. Y tú no le vas a poder presentar ese drama. Señor, pero que mírame, a mí que me interesa eso. Yo di mi palabra, está dada. Pero yo fui honestamente, sí, también yo vi eso. Pero también tuviste quien te enseñe. Y tú lo rechazaste. Tú dijiste que te ibas a morir ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te olvidó? Sí, pero que era ignorante. Sí, claro, pero nunca quisiste que te salís de la ignorancia, ¿verdad? Amaste ser ignorante. Una pregunta, pastor. ¿Usted cree que bueno, de esto que estamos viendo, ¿verdad?, acerca de la Iglesia Católica Romana, Dios haya permitido que haya un poder engañoso permitido por Dios para que muchas personas que se les predica la verdad no crean y sean convencidos por esos poderes malignos que hay? Estaba leyendo el versículo de Tesalonicenses 2:11, donde dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces mi pregunta sería, si Dios ha permitido que esa maldad exista y ese engaño de religiones para que muchas personas, por no obedecer a la verdad, se pierdan. Lo que te podría contar de esta manera, lo que estamos mirando es que sí está sucediendo, está pasando, hay falsa doctrina por todas partes. La discusión estaría en el propósito, porque es Dios que lo permite. Nadie puede negar eso. Lo que no podemos muchas veces concordar los seres humanos es ir directamente al propósito. Porque cuando vamos al propósito de lo que Dios tiene trazado, inventamos.
es que Dios lo permitió por esto y por aquello. Yo tengo mucho temor a hacer eso. Yo solamente sé que está sucediendo y digo, Señor, ¿por qué lo permites? Yo le hago la misma pregunta que usted me está haciendo, porque no lo sé. Pero de que hay un propósito en todo esto, pero hay también al mismo tiempo una responsabilidad mía, particular, de ver lo que está sucediendo y tomar una decisión. Ahora, yo tomo esa decisión y esa responsabilidad mía va a ser, yo quiero ver lo que la palabra de Dios me dice. Entonces Dios te está preparando a ti para hacer luz ante otros. El problema está ahí, como tiene que enfrentar los gobiernos, como tiene que enfrentar las malas acciones de los hombres, todo está ahí, pero tú debes manejarte en medio de todo lo que te presente. Una falsa doctrina, tú debes aprender a cómo manejarte responsablemente, tú buscando la palabra de Dios, porque por algo fue dada. Pero el problema está, Francisco, cuando yo comienzo, aquí está el más sabe. El propósito de Dios claramente está aquí para decirte que lo que Él quiere hacer al permitir esto es esto. Puedes errar, puedes fallar, porque puede ser que vaya más allá. Y aún dentro de esos mismos que están ahí, te puedes encontrar que se vayan a encontrar contigo en el cielo. Porque Dios es el único que sabe a quién Él salva. Él ve lo más profundo del corazón. Como hay otros que están, yo sí estoy aquí en la doctrina correcta, no soy de esa gente perversa de Roma, esos son sectas, y sin embargo no se encuentran con el Señor, y se paran en el púlpito y predican y enseñan elocuentemente, magníficamente, y sin embargo aquel que ellos decían que estaba mal, puede ser que sea salvo. No jueguen con eso, porque la salvación es de Dios. Los propósitos de todo lo que Dios permite no implica que se van a perder. Ahora, muchos dicen, es que si están ahí, Dios los saca. Sí, Dios los saca. Y es posible que estén ahí, ya Dios lo haya sacado hace tiempo. No, en Occidente habían muchos peleando ahí que perdieron la vida y estaban en la misma iglesia. Y ya Dios hace tiempo que lo había sacado de ahí, aunque estaban y se sentaban en los bancos. Pero ya lo habían sacado de ahí. Y dieron la vida por lo que ellos veían en la palabra de Dios. Esta ha sido la lucha siempre del creyente. La iglesia no es un establecimiento, no es una sede. La iglesia eres tú. ¿Se entiende? Eres tú de manera particular. Esa es la iglesia de Cristo. Valentina. Creo que ese texto que citó Francisco es tan importante y es bueno leer todo el contexto inmediato y posterior a ese versículo. ¿Qué? Cuando dice en el 10, y con todo engaño de iniquidad, hablando del anticristo o quienes se oponen a Cristo, que tienen poderes para engañar a la gente en el sentido de los milagros y cosas que hacen, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la persona está rechazando. Entonces dice, por eso, porque ellos rechazaron ese amor para ser salvos, el amor de la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios no es el responsable, son ellos que están rechazando desde el principio. Y continúa en el 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, ya la persona decidió creer a la injusticia, complacerse en la injusticia, rechazar la verdad. Entonces Dios, en base a esa actitud, lo deja de su cuenta y le manda un espíritu que siguen creyendo sus mentiras. Ya ellos creen esa mentira antes que Dios haga nada. Ya ellos están creyendo eso. O sea que eso es importante tenerlo claro, porque muchas veces la gente puede decir, no, pero Dios, mira, Dios fue que le permitió que siguieran engañados. No, ellos ya estaban engañados creyendo su mentira y quedaban complacidos con eso. El hombre es pecador desde que nace. Dios es quien nos rescata. Al que Él nos rescata, sigue siendo el mismo hombre. Va a actuar como lo que es. Amando su pecado, buscando sus propias soluciones sin que Dios esté presente. Y aunque algunos digan, oh Señor, yo te creo en ti, pero están haciendo su voluntad a como le plazca, entonces el Señor está mirando y dice, esta es la desobediencia de aquel que no ama a Dios. Yo creo que la parte más central está en nosotros ver el milagro, la gracia de que Dios, al estar todos perdidos, todos muertos, Él saca a algunos, los salva, porque está en su sola voluntad, como dijo Nabucodonosor. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué puede hacer?
Porque eso es lo que hacemos, Señor, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué no salva a todo el mundo? Yo no puedo decirle eso a Dios. Si Él no hubiese salvado a nadie, Él seguiría siendo el mismo Dios y con un nuevo poder. Pero sin embargo, Él decidió salvar. Y eso que Él salva, dice, van a tener que mostrar al mundo que ellos son los que Dios ha salvado. Y van a actuar de esa manera responsable. Aquellos que viven como quieren, desobedeciendo a Dios y que Dios no le preocupe, están diciendo simplemente, Dios a mí no me ha llamado. Pero es que yo puedo creer en Dios, pero yo no vivo para Dios. ¿Se entiende esa parte? Yo puedo creer en Dios, pero al mismo tiempo no vivir para Dios. Porque no solamente creer, bueno, yo sé que Dios está ahí, pero oye, que vivir para Dios es otra cosa. No, a mí me gusta esto, me quiero aquello, quiero hacer lo otro. O sea, sí, Dios está ahí, yo lo sé, pero no, yo no puedo vivir para Dios. El mundo está lleno de personas que sí creen y saben que hay un Dios, que hay un ser todopoderoso, y cuando tú le hablas de Dios bajan su cabeza y todo, pero no quieren vivir para Dios, sino que van y se entregan a todo lo que este mundo le ofrece. Entonces están diciendo, yo no he sido uno de esos rescatados, que yo no sé por qué estoy en tiempo de nieve metido en una iglesia. Porque no es posible que yo deje mi hogar, mi esposa, mi esposo, que no quieren venir conmigo, o vengamos los dos aquí y estemos aquí en medio de todo esto cuando podíamos estar allí tomándonos un cafecito caliente, un tececito tranquilo. Uy, qué lindo mi día de descanso hoy. Uf, ay, no, porque yo me comprometí. Ahora tengo que ir. Eso no. Un hijo de Dios no hace eso. Él va feliz. Él va feliz. Aunque en algún momentito esa sabanita se quiere pegar, ¿no? Dice, uy, ¿por qué lo llaman? Y dicen que van a cancelar. Señor, pero Señor, mi amor a ti me mueve, vaya voy. Y vienen. Y una vez aquí están felices. Porque esos son los hijos de Dios. El que no se va a entregar a su mundo y va a buscar una excusa cualquiera. Ese es el problema. Vamos a leer Efesios 1:20 al 23. Ajá. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo violar estos versos? ¿Te estás mirando lo que está diciendo ese verso? A Él le ha sido dado toda la autoridad y cabeza, a nadie más. Si fuera diferente, lo hubiese dicho. Yo tengo toda la autoridad, pero lo voy a compartir con Pedro. Eso no se puede sustentar por ninguna parte. No, que mira que le dijo que se amaba mi iglesia 3 veces. Y se fue encomendada esa tarea una y otra vez. Claro, 3 veces. ¿Cuántas veces le negó? 3 veces. Creo que está haciendo, corrigiendo un apóstata. Para que él se acuerde de quién él es, de dónde lo ha sacado. Y que por gracia y por misericordia te está llamando y te está perdonando. No para entregarle lo que dice que solamente pertenece a él. Ellos ven en ese pasaje de esas 3 veces que el Señor está traspasando a Pedro esa autoridad. Que ahora en Efesios Pablo dice, es que no, solamente es a él y a nadie se la va a entregar. ¿Sí lo pueden ver en ese texto? Nadie más. Eso parece ignorarse, no verlo, no le interesa. No, y eso no es nada. Si analizamos ese verso en toda su gramática, lo que está diciendo prácticamente ahí, mi hermano, es nada ni nadie sobre Cristo. Pero ¿y qué me está diciendo? Entonces Dios, Pablo está diciendo, ese Cristo es Dios. Ese es el punto.
Es Dios mismo, solamente Dios tiene la autoridad de poder ser la cabeza de su iglesia. Nadie más, porque el único puro en todo esto es Él. Ni aun aquellos a los cuales le entregó dones pueden proclamarse como los más puros, sino simplemente como miembros de la gracia de Dios, que por gracia le dio un don, una virtud que él no tenía. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Ahora sí, el don y la capacidad que Dios me dio es para que la iglesia sea edificada, contribuir. Todos debemos estar preocupados por decirnos: Señor, ¿en qué yo estoy cooperando para el servicio de tu iglesia? Todos los días de nuestra vida debemos pensar eso. El jueves pasado tuvimos un día magnífico para mí. Yo tenía deseo de reunirme y hablamos, y una de las cosas que salió como petición para este nuevo año es que oren para que el Señor me permita tener más tiempo para dedicarlo a la obra del Señor. No sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a orar para que el Señor en su gracia lo haga, porque es lo que todos deberemos tener como preocupación. Señor, ¿qué estoy haciendo para tu obra? Porque Cristo es nuestro Señor, Él es la cabeza en todo momento. 5:23 al 32 de Efesios también. ¿Qué nos dice? Y mi hermano, que nos llegue la hora, yo voy a leer estos versos, no hoy, sino posiblemente la próxima semana, pero necesito hacer esto, debido a que en todos estos versos se encuentra exactamente la afirmación de lo que estamos diciendo con Cristo como el único que controla su iglesia. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí. Ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Interesante, aquí hay un paralelo entre el matrimonio y Cristo. ¿Qué es lo que vamos a sacar de aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? Ver la labor de Cristo con su iglesia. Él es quien sana. Él es quien da dirección. Él es quien sustenta. Y dice, si eso es Cristo con su iglesia, también el matrimonio debe mirar a Cristo cómo es que Él guía a su iglesia, para que ustedes vean cómo Cristo guía a su iglesia y también guía en su hogar. Óyeme, es mucho lo que se le está pidiendo al matrimonio aquí. Pero lo que nos interesa es ver cuál es la labor de Cristo con su iglesia. Es Él. Así como el esposo tiene esa labor de sustentar su hogar, de velar por su hogar, eso es lo que hace Cristo como cabeza. No hay otro.
sabiendo quiénes somos, Él no iba a decir, bueno, qué bueno, yo voy a levantar a un hombre que ese va a ser tremendo, ese yo no me voy a acostar a dormir y a descansar porque ya está en mano de Él. Él es mi representante. ¿Ustedes creen que Dios, sabiendo quiénes somos nosotros, iba a hacer eso? ¿Iba Él a entregar su iglesia en manos de uno que le negó? Y que Él tuvo que llamarlo al arrepentimiento y corregirlo, y aún por gracia permitirle todavía seguirle sirviendo. Porque si Pedro sirvió al Señor fue por la gracia de Cristo. Y todos ustedes sirven al Señor es por su gracia. Porque si dejamos eso en los deseos de nuestro corazón, vuelvo y repito, mi hermano, no estuviéramos aquí. A nosotros nos mueve Cristo. Nos mueve ese amor a Cristo. El creyente viene feliz de estar en la casa de Dios. Quiere estar. Porque Él no está buscando una honra. Él no está buscando ser un Pedro más, donde el Señor a mí me dé todo lo que yo me merezco. Tú no te mereces nada. Según la Escritura, no te mereces nada. Y si alguna honra recibimos, llevémosla y entreguémosla a Cristo. Señor, hoy mi pueblo me honra, pero esto es tuyo. Es como me cargué de regalos y estos regalos no son míos, son tuyos. Y el Señor te dirá, lo quiero compartir contigo. Y te comparte esos regalos que tú sabes que son de Él. Toda honra, toda gloria que recibamos los hombres le pertenecen a Él. Porque la Escritura dice, es que toda gloria es de Cristo. Y el creyente vive entendiendo de que toda gloria es de Él. Ahora, eso lo entendemos muchas veces en la práctica. No, nos gusta que nos honren, que reconozcan quién soy, de vernos superiores. Bueno, eso es lo que Cristo sabe de nosotros. Por eso tuvo que tener misericordia. Por eso tuvo que impartir gracia. Porque nosotros estamos inclinados al pecado. Y el pecado no es más que una reclamación de dame, dame, dame. Quiero cosas para mí. Porque yo soy un Dios interno. ¿No fue lo que le dijo Satanás a Eva? Ustedes serán dioses. Y hemos subido creyéndonos que somos dioses. Por eso es que nos herimos fácil con cualquier comentario de alguien. Nos dejamos arrastrar. Porque no somos. Creímos que somos Dios en nuestro interno. No podría Dios entregar su iglesia en manos de hombres pecadores. Solamente guiarlo, instruirlo y repartirles dones para que edifiquen la iglesia. Pero finalmente tenía que ser Cristo la cabeza. No hay hombre ninguno. Esa cosa tan tonta es aborrecida por Dios. ¿Cómo tú puedes decir, Señor, yo estoy aquí en tu nombre, soy tu representante? Fíjense que ya los hombres no se conforman ni siquiera con ser pastores. No, ¿qué pastores? Ya yo soy apóstol. Oh. Y si esto cae de moda, oye, pero ¿no seré yo un arcángel? Yo creo que sí. Uy, mira donde la gente me tiene, pues yo creo que soy eso. Ya tendremos pronto, si esto sigue como va, arcángeles que van a estar superiores por encima de los apóstoles actuales que se han proclamado apóstoles, y luego los pastorcitos, porque esto es en escala. Dios no hizo eso, simplemente repartió dones y Él es la cabeza, y ustedes ninguno tienen de qué gloriarse, nadie. ¿Alguien? Acá, Francisco. Y ya para concluir, yo pienso... y también nosotros. Cuando leemos la Escritura, vemos a través de ella, como en el Antiguo Testamento, cómo Dios le habla a su iglesia cuando dice que la trata como una viña. Muy bueno. Y que Dios es el que protege esa viña. Si recordamos o vemos el Antiguo Testamento, cuando su pueblo de Israel fue desobediente
Él dijo, Él permitió que las otras naciones destruyeran esa viña, pero porque por voluntad de Dios, por desobedecer a sus mandamientos. Y vemos también cuando Cristo habla trata acerca de sus ovejas, dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas. En donde vemos que los líderes o el llamado líder de la iglesia da la vida por las ovejas. Al contrario, las ovejas tienen que cuidar a ese líder. Es lo contrario a lo que Cristo hacía. Exactamente. Y para concluir, pues los versículos que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento es darnos a entender que Cristo nos ama como iglesia, y como cabeza de Él es el que nos da las cosas, nos da sus mandamientos, su palabra, nos cuida, nos trata como sus ovejas, sus hijos. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer nosotros? Someternos a nuestros líderes, quien Cristo ha dejado como cabezas de esas iglesias, y amarnos unos a otros, y Él es nuestro sustentador, nuestro cuidador. Esa es la verdadera iglesia, es una iglesia espiritual sometida a Cristo. En todo sentido y en todas partes del mundo, la iglesia de Cristo es universal. Es universal, como esa proclamación que se hizo en el siglo II. Está en todas partes. No importa raza ni nación. En todas partes la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Tú. Tú eres la iglesia de Cristo si Él te ha rescatado de este mundo. Donde quiera que esté. No es un establecimiento con un nombre. Jamás. El Señor va a decir, ¿a qué iglesia perteneciste tú? ¿Cómo se llamaba? La gente está raro, ¿no? No puede entender que eso no va a pasar en el cielo. Él va a ver personas. Señor, aquí estoy, mira mi cartel. Iglesia tal, que lo vea bien claro. Parece que vamos a presentando ante Dios de esa manera. Iglesia Bíblica de la Gracia. Y éramos pocos, pero fuimos fieles. La iglesia tuya, Señor, está. ¿O sí? ¿O sí? ¿Ustedes fueron? ¿Oh? Magnífico, ¿verdad? Para ustedes. El Señor no va a hacer eso. Va a ver su iglesia, la que Él conoce. ¿Eres parte de ella? ¿Pertenezco a esa iglesia? Jamás piense en la iglesia de Cristo con un nombre. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Te vas a perder. Vas a perder de visión todo lo que es el plan de Dios. Nunca piense en mi nombre. Nunca. Piense en hijos de Dios salvados por gracia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, qué dados somos nosotros a los méritos, a los reconocimientos, que se reconozca el trabajo nuestro, que se vea nuestra fidelidad. Qué bueno que seamos fieles a ti, que nos preocupemos por ver tu palabra. Ayúdanos a hacer eso, pero nunca a creer que somos únicos y que somos de los especiales, de los maravillosos hombres y mujeres salvados. Autoproclamarnos nosotros cuando realmente quien nos proclama es Cristo, quien es el abogado, el Señor de su iglesia. Y Él sabe quiénes son los salvados. De aquellos que el mismo Cristo dijo, Señor, ni uno se ha perdido. Gracias, Señor, por habernos hecho desde gran parte de nuestra vida ser hombres y mujeres que hemos visto tu grandeza. Ayúdanos a hacerte más fieles a ti y a aferrarnos a tu palabra en medio de nuestras debilidades y falta de entendimiento
poca intelectualidad, pero Señor, aún así. Medio duro.